Bienvenidos un día más a este nuevo episodio en forma de podcast de Ecos de la Historia. Este podcast está ideado y escrito por Álvaro Cortés Oliva, historiador, profesor y miembro de la Fundación Internacional Olof Palme, y quien les habla, un servidor, Andreu Alegre Simón, un historiador apasionado y fundador de Historiador en Dinamarca y copenhaguequever.com. Podéis encontrar nuestros dos canales en Instagram para conocer a fondo la historia del país de los vikingos. También queremos agradecer a nuestros amigos de desingae.com por su ayuda en los procesos de edición, producción y difusión de este podcast. Podéis encontrar más información en la descripción. Sin más, desearos que os guste y que disfrutéis del trabajo que hemos hecho para vosotros. Hoy, en este programa de Ecos de la Historia, vamos a reflexionar acerca de las relaciones actuales entre España y Hispanoamérica, las cuales han estado marcadas por profundos vaivenes a lo largo del tiempo. Resulta habitual señalar a nuestro país como una nación perteneciente a Europa o incluso aquella amalgama a la que muchos denominan Occidente. Por el contrario, Iberoamérica resulta la gran olvidada de esta ecuación. Fechas como el pasado 12 de octubre únicamente festejan la hispanidad desde un punto de vista estatal, sustrayéndole su sentido más supranacional. Un error si tenemos en cuenta que esta celebración ha sido la obra colectiva de diversos políticos comprometidos, tanto a nivel de España como del resto de países hispanoamericanos, siendo la figura histórica de Hipólito Yrigoyen, presidente de Argentina, uno de los principales impulsores de esta festividad. Cuando pensamos en las antiguas colonias de ultramar, es habitual que a muchos de nosotros nos invadan catastróficas imágenes a la cabeza, fotogramas de miles de películas que nos muestran el horrible saqueo español a sus colonias, la búsqueda insaciable de oro o la masacre perpetuada contra las poblaciones indígenas. Un sentimiento de bochorno y culpa nos invade. Aquí es donde surge aquel anhelo por ser europeos, las ganas por borrar nuestros crímenes e integrarnos en aquel baluarte democrático y de los derechos humanos que consideramos que son países como Francia y Alemania. Rememorando a Ortega y Gasset, consideramos que España es el problema y Europa la solución. Frente a esta negatividad manifiesta, existen aquellos que opinan todo lo contrario, que engrandecen la acción colonial española haciendo de ella un motivo de orgullo. Hablamos, evidentemente, de dos opuestos completamente contrarios, los cuales, sin embargo, se complementan el uno a otro como si de una relación de pareja se tratara. La leyenda negra, esa visión pesimista del paso español por el territorio americano, y la leyenda rosa, esa visión glorificadora. Adentrándonos en esta perspectiva benevolente sobre el pasado imperial, debemos señalar dónde se encuentran sus orígenes. Según el historiador Ricardo García Cárcel, estos están enraizados a la propaganda española empleada por el monarca Felipe II para menguar las críticas de sus adversarios protestantes. A partir de esta premisa, se ha instaurado una ideología sobre el pasado colonial que desdibuja la realidad y que perjudica a las relaciones con los países hispanoamericanos. Hablamos, evidentemente, de la leyenda rosa. Si hacemos un balance historiográfico, observamos que un pequeño sector dentro de esta historiografía avaló este cuerpo ideológico, ya no solo en el contexto español, con investigadores como Juan Noix de Perpiñá en el siglo XVIII, sino también a nivel internacional con figuras contemporáneas a los Austrias, como Thomas Stapleton en Inglaterra o Damián de Goas en Portugal. Los argumentos de la leyenda rosa resultan muy simples. Se basan en afirmar que el paso de España por América fue un éxito pletórico para ambas partes, tanto para los conquistadores como para las poblaciones indígenas. Por ello, se hace énfasis en la aportación del alfabeto, la numeración arábiga, por parte de los colonizadores, además de la transmisión de otros bienes de carácter material, como pueden ser los ladrillos o bien las tejas. Recordemos que las viviendas de aquellas poblaciones indígenas en aquel momento eran principalmente de barro. Entre las diferentes aportaciones también encontramos el establecimiento de la moneda, así como el de un completo sistema jurídico.
Si bien, es cierto, resulta imposible negar las aportaciones de los españoles a los territorios americanos. De hecho, es algo constatable cuando visualizamos la belleza de las iglesias y hospitales que se construyeron allá. Sin embargo, el error de esta leyenda rosa reside en la falta de mención a la mita, una forma de explotación indígena que podemos observar en las minas de Potosí. También en la falta de mención a la aniquilación de las poblaciones autóctonas del Caribe, además del tráfico de esclavos procedentes del continente africano. El hecho de que sea una práctica frecuente en otros sistemas coloniales no debe ser una justificación para que estos hechos pasen muchas veces desapercibidos. Durante el franquismo, la glorificación de aquel periodo fue una constante, siendo el cine, en este caso, uno de los principales difusores de las ideas del régimen, con películas como Alba América, de 1951, o La Manigua sin Dios, de 1949. Hoy, esta visión exaltadora ha disminuido en gran medida, y solo la encontramos entre ciertos colectivos no demasiado extensos. Dicho esto, igual de nociva resulta la leyenda rosa que la leyenda negra, que nos comentará el compañero Andreu. Una paradoja si tenemos en cuenta que esta última ha sido abanderada por los responsables del genocidio de los aborígenes australianos y, posteriormente, por los que defienden la figura del general Custer. Esto de leyenda negra es la teoría defendida por la corriente historiográfica que afirma la existencia y la difusión de propaganda antiespañola con fines, como ya hemos dicho, puramente propagandísticos y en otra vertiente también políticos. Pero, ¿qué significa exactamente? Los orígenes de la leyenda negra se remontan al siglo XVI y fue concebida como un arma política y propagandística de las potencias del norte de Europa, debido a que muchas de estas naciones tenían frentes abiertos contra el Imperio Español, en particular, y con los bandos católicos y sus aliados en los tiempos que se sucedieron las grandes guerras de religión. Algunas corrientes defienden que la leyenda negra española puede datarse incluso en fechas más tempranas, tal y como afirman historiadores como Sverker Arnoldsson, Benedetto Croce o Arturo Farinelli, que aluden a que fue en Italia donde se originó esta corriente de pensamiento, con lo que se conocen como los escritos anticatalanes. Aquí se alude a los numerosos escritos de propaganda sesgada que surgieron en Italia a partir del siglo XIII y que iban enfocados principalmente contra la corona de Aragón por sus conquistas en suelo italiano y por la importancia comercial que estaban tomando ciudades como Barcelona o Valencia y que realmente entraban en conflicto con las ciudades-estado italianas como podían ser la Venecia o la Génova de la época. Pero si debemos destacar un momento y un personaje el cual marca de verdad lo que conocemos hoy como leyenda negra, ese es, sin ningún tipo de duda, el año 1517 con la figura de Fray Bartolomé de las Casas. Pero preguntémonos ahora, ¿quién era este fraile y por qué es tan importante en este tema? Veámoslo. Por todos es sabido que España descubrió América en 1492, y no entraremos aquí en si fue un descubrimiento o no, porque eso sería un debate puramente semántico. La cuestión es que, a raíz de ese descubrimiento, surgió en la Corona de Castilla un intenso debate sobre cómo deberían de tratarse las poblaciones indígenas que se encontraban en los territorios americanos. En un principio, se instauró un sistema de encomiendas parecido al que había en Granada con las poblaciones moriscas. Recordemos que las encomiendas eran una especie de impuesto que los indígenas debían pagar al conquistador en forma de trabajos forzosos. Este sistema no dejaba de ser polémico porque, a efectos prácticos, era una suerte de esclavitud, y contra esto levantaron la voz numerosos eclesiásticos de la época, entre ellos el propio Bartolomé de las Casas. Y aquí es donde tenemos el quid de la cuestión. Este libro fue publicado en 1552 en Sevilla y ampliamente difundido por los diferentes países con los que el Imperio Español tenía guerras o litigios. La primera traducción al holandés fue impresa en 1578, durante la Guerra de los 80 años, o también conocida como Guerra de Flandes. En 1583 se imprimió la primera versión inglesa en Inglaterra
en Alemania en 1597 y en 1617 se publicó en Francia. Cada una de las reediciones que se iban imprimiendo introducían nuevos datos e ilustraciones para enfatizar el mensaje. Pero uno de los debates que más se han sucedido entre los historiadores de este periodo es la veracidad de las afirmaciones de Bartolomé de las Casas que hizo en este libro, y si eran reales o eran historias deliberadamente exageradas, y si este era el caso, ¿cuál fue la motivación para esto? El libro contrasta con otros escritos contemporáneos, también de religiosos que vivieron la conquista de América en primera persona, tales como Antonio de Montesinos, Francisco de Benavides o incluso Domingo de Santo Tomás, entre muchos otros. Y digamos que todos estos religiosos también escribían sobre el trato a los indígenas y pedían protección real para ellos, pero nunca llegaron a expresar los grados de crueldad que los conquistadores ejercían, tal y como hacía Bartolomé de las Casas en sus escritos. Para estas divergencias se barajan tres hipótesis distintas. La primera de ellas es que Bartolomé describiera fielmente las atrocidades que veía y así lo dejó por escrito. La segunda, y también la más aceptada por el consenso de historiadores actualmente, es que el escrito de Bartolomé fue una exageración a sabiendas, pero que estas exageraciones lo que pretendían era hacer que el rey viera que había un problema con el trato a los indígenas mucho mayor del que había realmente, para así que promulgara leyes muy restrictivas con estos comportamientos de los conquistadores. Algunos autores también defienden que Bartolomé tenía intenciones mucho menos nobles, digámoslo así, ya que defendía abiertamente que los indígenas no podían ser usados como mano de obra forzada, ya que solo era moralmente aceptable usar población negra de origen africano como esclavos. Estas afirmaciones se sustentan en el hecho de que el propio Bartolomé tenía esclavos africanos trabajando en sus plantaciones. Sea como sea, hay que destacar dos hechos al respecto de todo lo anteriormente dicho. El primero es que desde pocos años después del descubrimiento de América, la reina Isabel de Castilla promulgó edictos otorgando a los indígenas el trato de vasallos de la corona, es decir, equiparando a las poblaciones indígenas los mismos derechos y obligaciones que podían tener los súbditos peninsulares. El segundo es que, en años posteriores, se formalizó este trato de vasallos iguales de los indígenas y sus derechos en las llamadas Leyes Nuevas, promulgadas el 20 de noviembre de 1542 en Barcelona, por el propio rey Carlos I. Posiblemente el punto más importante de estas leyes nuevas es que se abolía el sistema de encomiendas. Pero veamos ahora que no todo es blanco y negro, y no todo son luces y sombras cuando hablamos de la conquista de América. Esta pequeña historia la he contado 1000 veces cuando debato con gente sobre temas históricos, y más cuando estos temas son sobre el descubrimiento de América, los virreinatos o algún tema relacionado con esto. En nuestra primera semana en la Facultad de Historia hubo un profesor que nos dijo una frase que me marcó profundamente. Dijo: un buen historiador tiene que tener dos cosas. Lo primero, espíritu crítico, y lo segundo es no hacer presentismo. El espíritu crítico es importante tanto para la historia como para casi cualquier ámbito de la vida, pero ¿qué significa realmente no hacer presentismo? Pues simplemente significa que no podemos juzgar los hechos del pasado sin poner en contexto todo lo que los rodea. Muchas veces tendemos a tachar de bárbaros, crueles o incluso ineptos ciertos comportamientos y hechos del pasado simplemente porque los contraponemos con nuestros valores actuales, con nuestra cultura y con nuestra moralidad de hoy en día. Claro está que no es tarea fácil hacer este ejercicio mental porque es contraintuitivo y porque, además, requiere de un estudio y una comprensión del hecho en cuestión mucho más profundo. En este sentido, la conquista de América no debe de ser una excepción. No debatiremos si el descubrimiento de América por parte de Colón en 1492 fue algo bueno o malo para los pueblos indígenas autóctonos, porque nos faltarían horas en este podcast, pero sí que haremos una pequeña contraposición con otros colonizadores de la época y veremos las diferencias entre ellos.
Primero de todo, definamos lo que es una colonización. Podemos entender el proceso de colonización como aquel que emana de un estado extranjero y que al llegar a un territorio asume su control para dominarlo y explotarlo económicamente. Hasta aquí, nada que objetar, dado que el reino peninsular instauró el sistema de virreinatos para tal fin, pero la colonización se aleja mucho de la definición de conquista y me explico por qué. Por todos es sabido que España en los siglos XV, XVI, XVII estuvo involucrada en innumerables guerras en el viejo continente y que se confrontaba y mandaban ejércitos de cientos y miles y decenas de miles de personas en estas guerras. Pero nunca se enviaron estos numerosos ejércitos a los territorios americanos, entre otras muchas cosas, porque era imposible por motivos puramente logísticos. Y para muestra, dos simples datos. Los dos imperios más poderosos del continente americano cuando los peninsulares llegaron al continente americano eran los aztecas y los incas. Los aztecas dominaban desde la capital Tenochtitlán extensas zonas de territorio y un gran número de otros pueblos, conformando así una unidad política que contaba con más de 15 millones de personas. Cuando se dice que Cortés conquistó al pueblo azteca, se suele omitir que en la lucha solo habían unos 400 soldados españoles. 15 millones contra 400 parece un número difícilmente creíble, si tenemos en cuenta que ganaron estos últimos. En la colonización del Imperio Inca del Perú, los números no son muy diferentes. Se estima que la población que vivía bajo el dominio quechua estaba entre los 10 y los 12 millones de personas. Pizarro se enfrentó a un ejército inca de más de 40.000 hombres, en la batalla que acabaría con el control español de Cuzco en 1533. Sin embargo, este conquistador solo contaba con 167 españoles en sus filas. Otra vez nos encontramos con unos números imposibles. Podemos recurrir entonces al componente tecnológico, elemento por otra parte muy manido y usado por muchos para explicar cómo fue posible que un puñado de soldados peninsulares acabaran con ejércitos de miles y miles de personas y subyugaran a imperios de millones. Para rebatir esta última premisa no hace falta demasiado esfuerzo. Simplemente cojamos lo más avanzado en armamento de los conquistadores españoles, el arcabuz, y veremos cómo eran armas absolutamente rudimentarias, donde se tardaban entre 2 y 3 minutos entre cada disparo solo para recargar. Y en aquella época aún era un arma que hacía más ruido que daño y que en ningún caso podía haber declinado la balanza en ninguna batalla con tales desproporciones de números efectivos. La solución es mucho más sencilla y mucho más lógica a mi entender. En el momento que llegaron los españoles, vieron que había un descontento y un odio absoluto hacia las clases dominantes por parte de todos los pueblos que habían sido sometidos durante siglos tanto por aztecas como por los incas. Pueblos como los totonacas, los tachaltecas, los nazcas, los aymara, los chancas o los tayanos, entre muchos otros, se unieron a las huestes de los conquistadores españoles deseosos de derrocar y derrotar a sus antiguos subyugadores. Otro punto a destacar, y como hemos visto anteriormente, desde un primer momento se les otorgó a los indígenas el estatus de vasallo real, lo que les otorgaba una suerte de condición de ciudadano, al igual que a los peninsulares, y pocos años más tarde se crearon las leyes nuevas, que recogían estos derechos de una manera regular y homogénea. Claro está que se cometieron crímenes, desmanes y toda una serie de troperías por parte de los españoles durante la conquista de América y durante los 3 siglos que estuvieron los virreinatos en vigencia. No obstante, lo que hay que reseñar es que habían unas leyes claras en contra de este tipo de tratos y actos y que también había una implementación de juicios y castigos a quienes se las saltaran. Es innegable que la conquista de América tiene sombras, pero también hay muchas luces que a nuestro parecer sería injusto apagar. Y veamos un poquito ahora una contraposición entre lo que fueron los hechos colonizadores españoles y de otras potencias. Centrémonos en este caso, por ejemplo, en el caso de la Gran Bretaña. Veamos ahora la contraposición entre lo que fueron las conquistas españolas y las inglesas en el continente americano.
Como hemos visto anteriormente, los españoles llegaron a una tierra donde existían imperios fuertes y bien organizados como los aztecas, los incas o los mayas. Por el contrario, los ingleses se expandieron por el norte del continente, lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, donde encontraron tribus, la mayoría de ellas nómadas, con un nivel de desarrollo sociocultural muy bajo en comparación con sus vecinos del sur. Estos colonos ingleses se caracterizaron por expulsar o aniquilar directamente a las poblaciones autóctonas que iban encontrando para colocar sus asentamientos. De esta forma, de la colonización hay innumerables pruebas escritas y testimoniales, pero vamos a fijarnos en algo más tangible y contemporáneo, si queréis llamarlo así. Veamos los niveles de mestizaje entre las poblaciones indígenas y europeas que hay en los territorios ocupados por los españoles con aquellos que ocuparon los anglosajones. Hoy en día, el término criollo está más que presente en la retórica de muchos países del centro y del sur de América. El término alude a una persona que, teniendo antepasados europeos, ha nacido y tiene también antepasados indígenas. Bolívar, San Martín y otros personajes recurrentes en las retóricas patrióticas e incluso indigenistas tenían esta condición de criollos. Desde un primer momento, desde las autoridades españolas se abogó por el mestizaje entre las poblaciones autóctonas y las peninsulares, hecho que estaba propiciado por las propias leyes nuevas que equiparaban en derechos a ambos grupos sociales. Los ingleses no solo no fomentaban este mestizaje, sino que en la mayoría de los casos estaba perseguido y castigado. Vemos que en territorios conquistados como Estados Unidos o Canadá apenas quedan poblaciones autóctonas y muchos de los que no fueron aniquilados durante las guerras de expansión fueron recluidos en reservas, a modo de guetos actuales. Además, podemos añadir que, a diferencia de lo que mucha gente piensa hoy en día, la gestión que hicieron los británicos ha tenido como consecuencia gran parte de los problemas geopolíticos que tenemos en la actualidad. Este tema lo trataremos en podcasts posteriores, pero por poner algunos ejemplos podemos mencionar las matanzas en Nigeria en los años 50, las hambrunas de Irlanda o de la India durante la Segunda Guerra Mundial, los problemas de Afganistán, Irak, Israel, Libia, Pakistán, Sudáfrica, y la lista podría seguir y hacerse demasiado larga. Pasemos ahora a hablar del estado en las relaciones geopolíticas internacionales que mantiene España con los países de Hispanoamérica. Como es sabido, el país peninsular ha tenido una vinculación especial con los países de habla hispana, fruto de su historia y de los lazos que todavía hoy en día comparten, especialmente en el ámbito cultural y lingüístico. No obstante, las relaciones bilaterales son en muchos casos no tan profundas como cabría esperar, más si las comparamos con las relaciones existentes entre otras potencias coloniales europeas, con los territorios que en algún momento estuvieron bajo su control, como son el caso de las posesiones de ultramar francesas, algunas de ellas en el propio territorio del sur de América, o de los países integrados en la Commonwealth, y que estuvieron bajo el control del Imperio Británico. Cojamos esta última como ejemplo. La Commonwealth, es una organización compuesta por 56 países soberanos, de los cuales 54 fueron alguna vez parte del Imperio Británico. Su objetivo es el de conseguir la cooperación internacional y estrechar las relaciones entre los países miembros debido a su pasado histórico y al idioma que en muchos casos tienen en común. Algo que muy bien podríamos imitar en el mundo hispano. No obstante, esto sería una tarea bastante difícil, ya que existe un elemento diferencial entre las descolonizaciones e independencias de los diferentes territorios que conformaban el Imperio Español y los que conformaban el Imperio Británico. Los procesos de independencia de los países hispanoamericanos se gestaron mediante guerras y levantamientos sucedidos durante los primeros años del siglo XIX, seguidas de numerosas guerras intestinas entre estos territorios recién emancipados, lo que conllevó a una fragmentación muy notable de las antiguas entidades políticas y se crearon muchos nuevos países más pequeños. Todo esto sin olvidar que fue la propia Inglaterra la que alentó y financió todas estas guerras contra el Imperio Español por puros intereses económicos y hegemónicos. Todo esto se llevó a cabo mientras que en la España peninsular
también había una guerra de independencia contra la Francia de Napoleón y, posteriormente, varias guerras civiles entre diferentes bandos del país. Por contra, los procesos de independencia del Imperio Británico, en muchos casos, se dieron de manera pacífica, especialmente por los procesos globales de descolonización que se dieron después de la Segunda Guerra Mundial, a causa del cambio de paradigma y de la decadencia de potencias como Alemania, Francia y el Reino Unido a causa de esta misma guerra. Este peso histórico de los procesos es una losa bastante insalvable para una posible mancomunidad hispana, por muy beneficiosa que ésta pudiera ser para todas las partes. Esto queda reforzado por las retóricas populistas que se han instaurado en muchos gobiernos hispanoamericanos, como pueden ser los mexicanos o los venezolanos, entre muchos otros, la utilización política que se hace de la propia leyenda negra y por el cambio de tendencia geopolítica que ha experimentado España en los últimos años. Como describía Ernesto Samper, expresidente de Colombia, y cito aquí textualmente, las relaciones entre América Latina y España se han venido debilitando desde hace varios años como consecuencia de la europeización de España. Como bien dices, Andreu, comparando las relaciones que España mantiene con sus homólogos europeos, las vigentes con Iberoamérica desde luego resultan muy insuficientes. Más si tenemos en consideración que se trata de casi un continente completo en el que dispone de nuestra misma lengua, además de otras similitudes de carácter cultural. No obstante, cabe destacar que estas relaciones se encuentran en su mejor momento en la actualidad, resultado de una labor diplomática iniciada hace aproximadamente 3 décadas, cuando todos los países de raíz hispana se dieron lugar en la primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Guadalajara, México, en 1991. Paradójicamente, este acercamiento se afianzó en vistas al 5º centenario del descubrimiento de América, que se materializó al año siguiente en la capital española. Esta vinculación se ha articulado en una serie de pilares fundamentales como son el económico, la dimensión social y cultural y el puramente político. Este último ejemplificado a partir de las cumbres iberoamericanas, además de las visitas de jefes de Estado y altos funcionarios hispanoamericanos a Madrid. En cuanto a los lazos económicos, estos se han articulado gracias al desarrollo de la cooperación internacional y el intercambio comercial, siendo una de las grandes favorecidas las empresas españolas debido a, tal y como apunta Iván González Sarro de la Universidad de Alcalá, el aprendizaje para la internacionalización que les ha supuesto el espacio iberoamericano. Respecto a lo que confiere el ámbito cultural, el rasgo más destacable se trataría de los flujos migratorios bidireccionales, sumado a la acción emprendida por instituciones como Casa América a la hora de impulsar el conocimiento por la cultura americana. Muchos de nosotros nos preguntaremos, ¿es esto suficiente? Por descontado que no, es solo un inicio. Sin embargo, el rango de acción se encuentra muy limitado. No únicamente, Andreu, por lo que comentabas de los arduos procesos descolonizadores, sino también por los intentos del exterior de intentar quebrar esta unión a nivel supranacional. Son muchos los intereses opuestos a este afianzamiento de las relaciones diplomáticas. A voz de pronto se me ocurren agentes contrarios a esta dirección, como es el caso de Alemania vía Europa o los intereses angloamericanos a través de la OTAN. La manera de obstaculizar estos lazos, la gran mayoría de veces, es indirectamente, ya sea mediante la propaganda negro-legendaria que comentabas, como los intentos por europeizar o americanizar España e Iberoamérica respectivamente. Este proceso es muy complejo y en él participan multitud de agentes, ya sean religiosos, caso del evangelismo en Iberoamérica, culturales, el bombardeo masivo, negro-legendario, que vemos vía cine, o la xenofobia empleada en España contra colectivos hispanoamericanos. Llegados a tal punto, considero vital afianzar el espacio de diálogo y unión entre España y las jóvenes naciones iberoamericanas, siempre bajo un marco de igualdad entre las partes. Para ello, será fundamental la recuperación de la soberanía perdida. Esperamos que os haya gustado este nuevo episodio de Ecos de la Historia. Recordad que podéis seguirnos en nuestro Instagram para estar informados de los nuevos capítulos que iremos subiendo y no os olvidéis de compartirlo con vuestros amigos en redes sociales para que podamos seguir creando contenido independiente por y para vosotros. Christmas trees on fire, Santa's holding the lighter.
just happened.